rúbrica no es otra cosa que una sistematización de criterios que de alguna u otra manera lo que hacen es quitarle a uno el trabajo de encima. El caballero que está atrás sabe más de 2 rúbricas que yo, ¿cierto, señor? Bueno, como todos ustedes tienen la rúbrica ya, vamos primero a identificar un personaje, que es un personaje de cómic de la casa DC Comics, y vamos a tratar de clasificarlo, de encontrar las categorías de creación de ese personaje, y seguramente esto nos va a ayudar a entender quienes crearon en qué estaban pensando en el momento de diseñarlo. Y para eso, pues, seguramente ellos no usaron rúbricas, seguramente fueron muy espontáneos en su creación, pero el hecho de que nosotros logremos sistematizar esto nos va a ser de gran utilidad a la hora de crear personajes, bien sea para cómic, para cuentos o para novelas. Lo primero dice, elige un nombre para tu superhéroe. Y el nombre de ese superhéroe es Linterna Verde. Linterna Verde, pues todos ustedes lo conocen, ¿cierto? Correcto. Lo han visto en películas, lo han visto en cómic. Lastimosamente en las películas, sí. Linterna Verde, quien lo personifica, pues ese no es el nombre. Quien lo personifica es otro, pues es un carácter llamado Hal Jordan. Pero uno va a encontrar en los arcos argumentales y los arcos personales de Linterna Verde que había una gran cantidad de linternas verdes, pero nos vamos a centrar específicamente en Hal Jordan. Entonces ya tenemos un nombre. Hal Jordan, que es curioso porque a veces estos personajes del mundo de los superhéroes, su identidad secreta termina siendo la identidad del superhéroe. Hal Jordan en este caso no es un juego de palabras, no es un prefijo, no es un extranjerismo, es un nombre de pila normal. Y Linterna Verde, si revisamos la rúbrica, tampoco es un juego de palabras, no hay un prefijo, no hay un extranjerismo. Linterna Verde no es otra cosa que un nombre compuesto, un nombre normal, un nombre propio. Y nos preguntan, ¿Linterna Verde tiene identidad secreta? ¿Sí o no? En el cómic Linterna Verde, ¿la gente sabe quién es Linterna Verde? Así como saben que Tony Stark es Iron Man. ¿Sí? Yo no recuerdo que se convierta en así como secreto. Sí, entonces eso queda como en entredicho. Yo recordando el cómic, parece que Hal Jordan tiene una vida pública y como Linterna Verde sería como su identidad secreta. Sin embargo, lo vamos a dejar en entredicho. Yo no soy muy conocedor de Linterna Verde, sino que quise traer a colación este personaje porque vamos a trabajar muchos más. Tiene poderes y nos dice, selecciona por lo menos de 3 a 5 poderes, porque hay una cantidad de personajes del cómic que tienen un gran arsenal de poderes, y esos personajes cuando tienen tanto arsenal de poderes, entonces rompen con la lógica interna de la creación de los personajes y se vuelven aburridos. Los personajes, así tengan poderes, que no sean muchos y que también tengan puntos débiles. Eso es fundamental, los personajes tienen que tener puntos débiles. Y tenemos dentro de la rúbrica, tenemos velocidad. Linterna Verde es veloz como Flash o como Superman, normal, ¿cierto? Tiene fuerza. Pero la fuerza que tiene no es una fuerza mecánica, es como una fuerza. Pero ahí con lo de la Linterna Verde volvemos al tema que habíamos hablado en el anterior taller, que los poderes de los superhéroes llegamos a un momento que lo estamos explicando a través de la ciencia ficción, y llega un momento en que Linterna Verde no se entiende desde el componente mágico, sino desde un componente metafísico y hasta científico, que parece que es, ellos tienen los Linterna Corps en su planeta, tienen una especie de jefes que lamentablemente no recuerdo el nombre, y ellos tienen unos artefactos que recogen la fuerza de voluntad de todos los seres del universo. ¿Cómo se recoge esa fuerza de voluntad? En algunos números de Linterna Verde se explica, por lo tanto entonces se pasa del componente mágico al componente científico, que es esencial dentro de la conversión, en la transformación de los dioses en superhéroes. Darle credibilidad a algo así sea fantasioso. Darle credibilidad. A propósito, este taller se llama ¿Cómo convertir un mito en un superhéroe? O cómo un superhéroe se vuelve un mito. Entonces, por lo tanto, esa fuerza, no le vamos a colocar fuerza, no es invulnerable, vuela. Linterna Verde vuela, entonces ya va una habilidad. Campos de energía. Sí, 2 habilidades. Rayos, claro. 3. Telepatía, no. Telequinesis, no.
Teletransportación no, es un elemental. ¿Qué es un elemental? Es ese tipo de superhéroe o de ser mágico que usa los elementos, que puede transformar los elementos a placer. El agua, el viento, por ejemplo, podríamos entender que Storm de los Hombres X es un elemental, como también el villano de Spider-Man, Hydro, es un elemental, o como también Sandman, el Hombre de la Arena, es un elemental. Pero Linterna Verde no es un elemental. Invisibilidad. Artes marciales, no. ¿Cierto que no? Entonces fíjense que todo se resume a 3 actividades: vuela, campos de energía y rayos. Pero esas 3 actividades se subsumen en la capacidad que él tiene de generar esas manifestaciones de su voluntad a través del anillo de poder que le dan los Lantern Corps. Bueno. ¿Cómo obtuvo sus poderes? Esto es muy interesante a la hora de crear un personaje. ¿Cómo obtienen los personajes de cómic, de superhéroes, cómo obtienen sus poderes? ¿Nació con ellos? ¿Linterna Verde nació con los poderes? No nació con los poderes. Formación. ¿Estudió? ¿Alguien se los enseñó? ¿O por lo menos alguien le enseñó a manejarlos? Tanto en la película como en el cómic. Más o menos. Donante. Donante es cuando súbitamente alguien le da a una persona el poder porque sí. Porque sí o porque está predestinado. ¿Quién le da el anillo de los Lantern Corps a Jordan? Un alienígena que se estrella en la Tierra y que muere y que lo encuentra, entonces es un donante. Estamos hablando de todo esto porque esto generalmente en la construcción de historias se llaman arquetipos, es decir, elementos que siempre van a estar presentes dentro del inconsciente colectivo y que no importa la sociedad, la comunidad o el tiempo, van a estar apareciendo periódicamente y van a aparecer en todas las manifestaciones culturales, van a aparecer en el teatro, van a aparecer en la pintura, van a aparecer en el cómic, van a aparecer en el cine. Predestinación. ¿Estaba Linterna Verde predestinado a ser el portador de ese anillo? Parece que no. ¿O un accidente? ¿Le cayó el anillo en la cabeza? ¿Cómo obtuvo sus poderes Flash? Un accidente, una descarga eléctrica. Hay muy pocos superhéroes que obtienen sus poderes accidentalmente, porque cuando empezaron a diseñar los personajes de cómic, especialmente los superhéroes, se empezaron a explorar todas estas posibilidades y hay más posibilidades. Y las de los accidentes no parecía como muy... obtuvo sus poderes por accidente, como que no era muy meritorio. Lo mejor son cuando hay mezclas, Sí. me imagino. Hulk, por ejemplo, por entre comillas nacimiento. Ah, sí, Formación, una combinación extraña. Hulk es como una especie, según algunos arcos, es un accidente, y en otros es que el que tuvo el accidente fue el padre, y luego él nace, bueno, en fin, es un poco enredado. Esto es importante, posee traje. ¿Linterna Verde posee traje? Evidentemente. ¿Cuáles son los colores que identifican a Linterna Verde? Verde y el negro. Y el amarillito del isotipo de la linterna. ¿Por qué es importante esto? Porque en el diseño de personajes de cómic, la paleta de colores siempre tiene que resumir a 3 o 5 colores. No pueden haber más colores porque si no, entonces ya estamos hablando como una especie de payaso superhéroe. Y esos mismos colores, cuando habíamos hablado anteriormente en otro taller sobre lo que es el nombre y los colores, crean un arco semántico en torno al personaje. Los colores representan al personaje. No es que se eligen al azar porque sí. Por ejemplo, Thanos, si ustedes observan en Marvel, él es morado, porque dentro de la teoría del color de Wolfgang Goethe, el hombre es morado porque eso representa magia, eso representa algo maligno. Y el verde también, en algunos momentos, es asociado con colores malignos, pero también el verde es asociado con crecimiento. Y Linterna Verde es un personaje que crece mucho a través del cómic, crece en el sentido en que a él le donan una cualidad, él pasa a ser una especie de policía de la galaxia, que eso es lo que hacen los Lantern Corps, pero él es muy malo haciendo lo que hace. Entonces, resueltamente tiene que aprender y entre otras cosas le enseña a Kilowog y le enseña el Doctor Siniestro, que luego, incluso en algún momento le enseña a utilizar la fuerza, pero el poder de las linternas verde amarillas, que ya no es la fuerza de voluntad, sino el miedo. Y eso es muy interesante. Ahora vamos a ver cómo incluso esto, que yo les estoy contando, hace unos 70, 80 años, teóricos muy especialistas de la literatura se sentaron a
a estudiar los patrones de las narraciones y se dieron cuenta que en las narraciones el héroe siempre se enfrentaba a tomar la decisión de ser bueno o de ser malo. Y es muy extraña la narración donde no suceda esto. Incluso, ¿qué pasó con Harry Potter cuando le pusieron el sombrero seleccionador? El mismo sombrero le dice, cuando él quiere hacer parte de Gryffindor, Harry dice, no, lo que sea menos Slytherin no, y entonces el sombrero le dice, no, Slytherin no, pero podría ser grande, podrías lograr grandes cosas, ahí hay una tentación, podrías lograr grandes cosas, y entonces le dice, bueno, está bien, entonces Gryffindor, y es muy seguro que J.K. Rowling cuando se sentó a diseñar Harry Potter, no estudió a Roland Barthes, no estudió a Campbell, no estudió a Vladimir Prop, que los vamos a ver ahora, porque eso hace parte del inconsciente colectivo. Cuando nosotros construimos historias, siempre vamos a representar la misma tragedia griega. Por más que nos queramos salir de esos patrones, siempre van a estar allí. Y lo vamos a observar a lo largo de este taller. Como incluso, tú puedes tomar una historia, a mí me pasó recién cuando descubrí a Campbell y descubrí a Vladimir Prop, me mostré un poco escéptico. Yo pensé, estas personas encasillan la creación en unos patrones, que es como un modelo matemático, y eso no es cierto. La creación es muy espontánea, y la cosa no resulta así porque la creación está muy relacionada con nuestra psique, y la psique está muy relacionada con los símbolos y con los mitos, y no nos podemos desapegar de eso. Como cuando hablamos de los superhéroes, las personas creen que los superhéroes decididamente son productos culturales para extender ideologías imperantes. Entonces decir, no, es que Superman lo que está haciendo es que está ideologizando el status quo de Estados Unidos. Entonces pocas veces se detienen a pensar que es más que todo una reactualización de lo que es el mito, y que a pesar de que hay un componente político en la creación de Superman, hay otras dimensiones que nosotros no podemos dejar de lado, que son dimensiones emocionales y psicológicas a la hora de crear un personaje. Y es allí donde logran entrar estos estudiosos y se dan cuenta que como esas dimensiones son de carácter universal, entonces siempre van a aparecer y van a ser recurrentes en la creación. Bueno, ya pasamos de los colores. Ahora, Linterna Verde y la mayoría de los superhéroes tienen un símbolo que los identifica. Entendido el símbolo como una creación que es un consenso humano y por lo tanto no es un signo natural inequívoco. Los superhéroes tienen, ¿qué tipos de símbolos? Tienen algo que llaman un isotipo o tienen un monograma. El monograma, como el de Capitán América, que es una letra, la A, y de pronto tiene un arquito. Y el isotipo es una figura que es muy distinguible. Por ejemplo, el isotipo de Flash, que es un relámpago. Lo que representa a Superman es, si uno puede entrar en discusión, eso es como casi que un isólogo, porque es como un diamante y hay una S dentro, hay un monograma. Pero la S fuera del diamante no representa gran cosa, y el diamante solo tampoco. Por esa misma razón, cuando generalmente, Superman es el superhéroe por antonomasia de todo Occidente, ¿no? Y de todo Occidente y de todo Oriente, de todo el planeta. Y cuando alguien hace, digamos, una representación de un superhéroe, hace un superhéroe con los colores que maneja Superman y hace ese símbolo que tiene Superman, pero solamente coloca el diamante. Entonces, por lo tanto, no es un plagio. Es solo un diamante o una forma muy familiar a ese diamante. ¿Cuál es el logotipo que maneja Linterna Verde? Linterna Verde tiene un monograma o tiene un isotipo. Ustedes ven en Linterna Verde una letra o una figura. Una figura. Entonces es un isotipo. Linterna Verde tiene una linternita, que es la que se recarga. Ese es el isotipo de Linterna Verde. Pero ustedes van a encontrar que hay superhéroes que no tienen ni isotipos ni logotipos. Por ejemplo, Hulk no tiene nada. Hulk siempre quedan calzones. ¿Dónde van a colocar el isotipo del logotipo? No hay forma. Entonces no es que sea una característica obligada de los superhéroes, pero ayuda mucho para crear el cerco semántico, o sea, lo que significa el superhéroe. Y esto es muy importante. Faltan dos aspectos en nuestra rúbrica. Ahora ustedes más adelante van a hacer un ejercicio de creación partiendo de la rúbrica y van a ver lo fácil que puede ser crear un superhéroe con una rúbrica, como también evaluar a los pelados en una aula de clase con una rúbrica. ¿Qué tipo de ser es? ¿Qué tipo de ser es Linterna Verde? ¿Es un humano? Es un humano. No es un extraterrestre. No es una IA, no es inteligencia artificial. Linterna Verde no es una planta. ¿Hay superhéroes plantas? Sí, Groot. No es un animal. No es un dios, no es un semidios, no es un primordial en el entendido
de uno de esos seres que han hecho parte de la existencia del universo, desde los primeros factores primigenios. Que incluso esas preguntas, estas rúbricas son escalables, quiere decir que a ustedes les puede parecer que esto es insuficiente para crear sus personajes y ustedes pueden agregar otros factores, otras categorías. Generalmente cuando se crean los superhéroes, y especialmente por ahí en la primera mitad del siglo XX, no se tuvieron en cuenta factores ideológicos o sociopolíticos de impacto en la creación del superhéroe. O sea, es decir, cómo ese superhéroe reordena nuestra visión de mundo. No, está Superman, pero todo sigue igual. A Batman, no, que uno sepa, no hay una liga de países que esté aterrada por la existencia de un vigilante que está castigando a los criminales. De vez en cuando lo persigue por ahí el comisionado Gordon, en Batman. Entonces nunca se toman en cuenta como, pero bueno, listo, superhéroes. ¿Y cuál es el impacto real de un superhéroe en la existencia de los seres humanos? Es como si en estos momentos llega una nave extraterrestre. Eso ya pone a tambalear todos los sistemas de creencias. El hecho de que haya una nave extraterrestre, pues entonces significa un nuevo reordenamiento político, pero significa también un reordenamiento ideológico y filosófico, porque entonces nosotros creímos que estuvimos solos. Eso afectaría, por ejemplo, el entendido de las religiones. Y entre estas rúbricas está: ¿Linterna Verde genera algún reordenamiento geopolítico? ¿Linterna Verde genera algún impacto en los derechos civiles? ¿Linterna Verde genera algún impacto en la sociedad de consumo? Dentro de las ideologías imperantes, comunismo, capitalismo, neoliberalismo o religiones, ¿Linterna Verde a lo largo del cómic ha cambiado eso? ¿Había otros cambios? Entonces no, ese es uno de los grandes problemas que yo le observo a los superhéroes de hoy en día, que son solo productos de consumo y solamente salvan la patria, pero bueno, ¿dónde se desencadenan realmente? ¿Dónde podemos observar las consecuencias de sus actos? Solamente hasta hace poco se han explorado las consecuencias de los actos de los superhéroes, por ejemplo en cómics como War Civil, donde ya tienen que cambiar incluso la constitución de Estados Unidos, porque bueno, un momento, es que no puede haber por ahí gente robando con un traje, con un super traje, y haciéndole pues competencia al aparato militar estadounidense. Eso tiene que controlarlo el Estado. Y ahí es donde surge esa diferencia entre el grupo de Tony Stark y el grupo de ¿Ben Rogers se llama? Steve Rogers, sí. ¿Qué sucede? Que entonces alguien dijo, venga, aquí hay un gran vacío argumental dentro de nuestra historia, porque a nadie se le ocurrió. Pero entonces, aparte de ser un gran vacío, se generan nuevos arcos argumentales, entonces son nuevas oportunidades para revitalizar el cómic, para hacerlo más fuerte. Y el cómic por eso se parece tanto al mito, porque los mitos son atemporales, son universales y siempre se han estado revitalizando. Lo que pasa es que la revitalización actual del mito para nosotros en el siglo XXI la entendemos como los superhéroes. O sea, nosotros cuando logramos pasar de la oralidad a la escritura, entonces como que cubrimos esa parte de esa fase humana del mitos y pasamos al logos, y entonces progresamos hacia la conciencia. Y esa inconsciencia que es la magia la dejamos atrás. Y entonces, ¿qué pasó con el mito? El mito no se desplazó, el mito quedó en el inconsciente colectivo, como lo dice Carl Gustav Jung. Por lo tanto, entonces se hicieron nuevos procesos de resignificación de lo que es el mito. Bien, vamos a pasar entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, muy rápido. Vamos entre todos, teniendo en cuenta esa rúbrica, vamos a crear rápidamente un superhéroe, al azar, pero conforme uno de ustedes va diciendo las cualidades del superhéroe, entonces el otro lo va a tener en cuenta, para no entrar en una franca contradicción. Pero lo primero no va a ser el nombre. ¿Por qué? Porque los nombres, por ejemplo, si a alguno de ustedes se le ocurre decir super gato, entonces ya condiciona a los demás. Ah, un gato. Entonces vamos a dejar el nombre de último, porque recuerden que los nombres son muy importantes. Si tú ves entonces Linterna Verde, inmediatamente una linterna y es verde. Superman, no, pues un superhombre. La Mujer Maravilla, pues es una vieja que es espantosamente genial. Y así. Entonces lo primero que vamos a seleccionar primero poderes. De 3 a 5. Y esa tarea se la voy a dejar a Alejandro. Yo lo voy a marcar acá. Alejandro, sí. Imagina, no hablemos de aspectos físicos, solamente las habilidades. Puedes seleccionar 3 poderes mínimo, o sea que puede incluso seleccionar 1 o 2, o seleccionar 5. Lo que pasa es que cuando el superhéroe ya tiene 5 poderes, es muy complejo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un superhéroe que tiene 5 poderes, entonces el impacto en la existencia del planeta es un impacto muy fuerte.
Si tienen un superhéroe que es invisible, digamos que ese impacto puede que no trascienda tanto las fronteras, aunque no deja de ser una noticia pues tremenda. Lo que pasa es que aquí en la rúbrica faltó algo, y es que cuando el superhéroe no tiene poderes, entonces él se vale de los gadgets tecnológicos, o se vale de las artes marciales, y ahí tenemos a Batman, tenemos a Iron Man. Iron Man no tiene poderes, tienes mucha riqueza y tiene una armadura, bueno, no sé qué tipo de tecnología es esa. Por lo tanto, si Alejandro decide que el personaje no va a tener poderes, entonces solo le quedan 3 recursos: inteligencia, dinero, artes marciales o un traje, no lo sé. Alejandro, ¿tiene poderes? Sí, tiene. ¿Qué poderes tiene? Es elemental. Es elemental, o sea que maneja elementos. Ajá. Invulnerabilidad. No le pasa nada. Y Teletransportación. Es elemental, bueno, la verdad es un superhéroe muy interesante. ¿Hay en el mercado actual un superhéroe así? No lo hay, yo la verdad no lo conozco, no lo hay, está interesante, bien. Con un X-Men. Sí, Puede ser un X-Men y no lo conocemos. Vamos con Tere. Esos poderes los obtuvo, recuerda, es invulnerable. Tiene teletransportación y es elemental. ¿Cómo los obtuvo? Los tuvo en nacimiento, alguien le enseñó a manejar eso, alguien le dio los poderes, estaba predestinado a ser así, un accidente. Y una que me faltó, dentro de los poderes están los poderes mágicos, y dentro de ese origen entonces también está el origen mágico. Solo faltó eso, los mágicos. Por ejemplo, Shazam los poderes de él no los explica la ciencia, esos son meramente mágicos. Estaba predestinado a que no le pasara nada, a comer tierra y a moverse por todos lados. Bien. Porque esos médicos es como lo recomiendan los dioses. Exacto. Ahí es donde vamos y Edwin nos va a ayudar. Edwin, teniendo en cuenta entonces que estaba predestinado a usar estas habilidades, es un humano, es un extraterrestre, es inteligencia artificial, es una planta, es un animal, es un monstruo, es otro ser que no logramos categorizar, es un primordial, o sea, es uno de los primeros seres de la existencia del universo, es un semidios o es un dios. Un semidios. Es un semidios. Entonces miren cómo ya estamos configurando un superhéroe. Un superhéroe que es semidios, maneja algún elemento, se teletransporta, es invulnerable y estaba predestinado naturalmente a hacerlo. Todavía no podemos ir por el nombre. Nos faltó esto. Vamos con Jesse. Jesse, si este personaje teniendo todas esas habilidades, ¿qué va a defender? ¿Va a defender el barrio, va a defender el planeta, va a defender el país o defiende una galaxia? Probablemente la galaxia. Probablemente la galaxia. Esto es muy importante. Cuando usted tiene un superhéroe con habilidades tan notables, usted no puede dejar ese superhéroe defendiendo Manizales. Ese superhéroe, con el perdón de los manizaleños que nos van a ver en el video, ese superhéroe tiene que defender un campo geográfico mucho más grande, en este caso una galaxia. A veces es curioso, por ejemplo, cuando observamos superhéroes que no tienen tantos poderes y el espacio geográfico que defienden es un espacio muy amplio. Ahí no hay como una correlación, no hay como una coherencia. Pero Batman uno entiende que defiende la ciudad gótica, y uno perfectamente puede entender que por ahí hay alguien con un leotardo negro defendiendo una ciudad y tirando unos... ¿Cómo se llaman esos? Batman, es que los Batman, no lo sé. Ahí se puede entender. Ya cuando ponen a Batman, de hecho hay un arco muy interesante que es que Batman. Un barman. Un barman es un superhéroe, no se queden de bebidas. Bueno, cuando... No lo sabía, todo el tiempo yo fui un superhéroe. Joder. Bueno, hay un momento donde Batman se enfrenta a Darkseid. Me encanta porque... Yo sé que él se va a enfrentar a Darkseid porque todo apunta, los índices de la historia apuntan que él se va a enfrentar a Darkseid. No lo hizo la Mujer Maravilla, no lo hizo Superman y él lo derrota, pero Batman lo logra a través de su inteligencia. Tienen que verse ese arco argumental de Batman, es muy interesante porque no lo vence, pero le hace quedarse de un pie al costado. Y es increíble porque uno dice, pero pues es que él siempre fue defensor. Por eso es que Batman es un superhéroe muy especial, porque cuando lo crearon y se dieron cuenta que escalaba tanto en popularidad, dijeron, no, pues es que él tiene que trascender de Ciudad Gótica. Y esas cosas tienen que tenerlas en cuenta. Señor, deja de mirar el celular, me da el favor que estamos en clase.
Entonces, esta pregunta para el hermano de Jesse. Sencillita, siendo que defiende la galaxia. Yo digo, pues si usted defiende la galaxia, ya en ese entendido, ¿sirve la identidad secreta cuando defiende la galaxia? No. Ya no hay necesidad de tener una identidad. De pronto en la ciudad sí. Usted tiene que salir a comprar las arepas o las achiras, y entonces no quiere que lo reconozcan. Pero en la galaxia no, y además porque en ese entendido, si él defiende la galaxia y otras civilizaciones, uno sabe que perfectamente esas civilizaciones van a rastrear su origen. Entonces ya no le sirve para nada su identidad secreta. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de crear. Entonces no tiene identidad secreta. Ya respondió por él. Bueno, posee traje. Bueno, un traje. Sí, ¿tiene un traje o no? Debería tener. Debería tener un traje, listo, tiene un traje. Y ahí es cuando van los colores. ¿Qué colores elegiría para ese superhéroe? Alguien que es elemental, teletransportación. Es elemental, se teletransporta, invulnerable. es invulnerable. ¿Qué colores estarían asociados con ese personaje? Sí son... Recordemos algo de los colores. Azul, eso lo sabe mejor. Debería usted pasar al frente. O me ayuda. Siempre están... El azul se asocia al agua, El azul se aire. asocia con la seriedad, con la transparencia, con la pureza. El amarillo se asocia mucho con el positivismo, con el impacto, con la alegría. El violeta en algunos escenarios se asocia con los círculos aristocráticos, con las monarquías, con los reyes, no sé con otra cosa. Con el poder. Con el poder. El verde se asocia, como les había dicho, con el crecimiento, pero también puede ser asociado con la maldad. El blanco indica... Ya nuestro personaje empieza a tener una personalidad. Eso es importante también Sí. tenerlo en cuenta, imagino. Digamos No, que nuestro personaje podría rondar entre lo bueno y lo malo, siendo tan poderoso. Claro. O, bueno, ahí, No, esa es que, hasta donde me llega ahí. es que eso está muy bien, porque de hecho, esta es la tercera vez que menciono en un taller. No es que me esté pagando Amazon, pero véanse una serie de Amazon. Es una serie muy buena que llamaba The Voice, porque por primera vez se les ocurrió a alguien pensar en que los superhéroes no tienen el más mínimo interés de proteger la humanidad, sino de dominarla. Y nosotros estamos fregados. ¿Cómo desintegrar una mujer? Porque con super si velocidad? tú tienes una persona con esas cualidades tan excepcionales, porque esa persona se va a dedicar a salvar gatitos de una copa de un árbol o señoras quemándose en un cuarto piso? No, vamos a la fija, vamos a dominar el mundo. Sí. ¿Y por qué no? Además hay un problema con los superhéroes modernos, es que son demasiado puros, son demasiado buenos, tienen un gran compromiso por el servicio a la gente, y entonces allí como que no están esos bemoles de lo que de verdad somos los seres humanos. Entonces ya estamos deificando al superhéroe y lo estamos convirtiendo en dioses. Y rara vez se ve un superhéroe humanizado que de verdad sea un personaje terrible, que no tenga ningún interés en el beneficio de los seres humanos. Bueno, Retomando con lo del traje. sí, Sería alguien, a mi parecer, sería alguien muy opulento, ¿no? Alguien muy como poderoso, y guardián de toda una galaxia, no sé, me entra a la cabeza algo muy plateado o dorado, ¿cierto? Plateado. Algo muy llamativo. ¿saben qué? Plateado, morado y dorado, ¿cómo queda? El señor de los colores. Plateado, morado y dorado. El señor de los Creo que primas. el dorado sobra. El dorado. El dorado sobra. Sí. El plateo y el dorado ya está. Ay, entonces nos engañaban con los caballos del zodiaco. Con las armaduras No, plateadas. pero es que combinar, por ejemplo, morado y plateado, pues hay una buena combinación. Entonces, plateado y morado. Simplemente dorado. Sí, ya que haya es- No, demasiado el dorado, exagerado. no, el dorado sobra ahí. Más fácil podría ser morado con plateado y un toque pequeño de negro. Más bien. Bien, para hacer esto más rápido y no quedarnos, vamos a saltar directamente a una pregunta muy interesante. Entonces, si ese personaje protege la galaxia, si ese personaje tiene todas esas habilidades, es un semidios, ¿cómo impacta no la galaxia, sino el planeta? Entonces ahí nos toca que replantear la pregunta. Ya la pregunta no es cómo impacta el planeta, sino cómo impacta las civilizaciones de la galaxia. Y sería, los impacta desde los derechos civiles, hay que configurar las cartas magnas del planeta Tierra, e incluso si hay cartas magnas en otras galaxias. La sociedad de consumo, eso lo explican mucho en The Voice, es como los superhéroes hacen parte de una corporación, y la corporación los usa como si fueran atletas, como si fueran jugadores del Barcelona o del Real Madrid, para vender trajes, para vender juguetes, para lo que hace Mickey Mouse. Bueno, en fin. Las ideologías imperantes. La llegada de ese superhéroe, ¿cómo afecta las creencias? ¿Cómo afecta el cristianismo? ¿Cómo afecta el budismo? ¿Cómo afecta también los sistemas políticos? ¿Cómo afecta el capitalismo? ¿Cómo afecta el neoliberalismo? Si ese superhéroe, digamos, nació en un país, por ejemplo, yo les he comentado
el caso de Superman Red Son, que Superman no nació en Kansas, sino que nació por allá en Leningrado, en Stalingrado. Entonces, a Superman lo tienen los comunistas. Y a partir de allí, entonces, hay una configuración geopolítica. Eso es uno de los tantos arcos argumentales de Superman muy interesante, donde nos explican cuáles son las posibilidades de que el superhéroe no nazca en Estados Unidos, que supuestamente es un dechado de virtudes, y más bien nace en una sociedad demonizada por el mismo Occidente, como las sociedades soviéticas de entonces. Entonces, ¿este personaje qué haría? ¿De verdad estaría interesado en defender la galaxia o estaría ya cansado y digo, no, yo voy a conquistar la galaxia? Seguramente. O sea, pueden plantearse esa posibilidad, y al plantearse esa posibilidad lo hace más interesante. Ustedes no han visto una película que es la dicen que es la primera película de terror de superhéroes, que es un niño que nada, se los cuento, es un niño que cae en una nave y lo recoge una familia. Entonces, oh, eso es Superman. Y entonces ellos se dan cuenta que tiene poderes, pero el niño cuando tiene como 5 o 6 años, ¿qué hace un niño con poderes? ¿Qué hace un niño cuando no quiere la comida de la mamá, le tira la cuchara? Ahora imagínense con poderes. Entonces, a nadie se le ocurrió eso. Entonces, ese niño con poderes empieza a asesinar a la gente. Les recomiendo esa película que no me sé el nombre. No, tampoco me la sé. Sí. Entonces, bueno, así quedó nuestro personaje. Vamos entonces a pasar. O sea que sobró una. Sobró una. La que nadie quería. Fingimiento. ¿Quién de ustedes finge? Tere. Ah, yo tengo que fingir. ¿Te gusta fingir? Bueno. Resulta que por allá en 1928, un señor que era un antropólogo y también un lingüista llamado Vladimir Prok, empezó a estudiar los cuentos rusos y empezó a establecer patrones de creación en los cuentos rusos. Entonces él se dio cuenta, lo que nosotros acabamos de trabajar son arquetipos de John trabajados por Campbell, pero esto ya es un poquito más formalista, más de estructura y está relacionado con Vladimir Prok. Lo que les voy a explicar a continuación y lo que ustedes pueden hacer en sus casas a la hora de cualquier ejercicio narrativo es de gran utilidad porque les va a permitir generar historias más consistentes. Vuelvo y repito, hay algunas historias que se generan a la sazón de la imaginación y de las noches insomnes y son muy buenas y uno las escribe de manera muy espontánea. Y si uno somete al rigor de la experimentación esa historia y la compara con estas teorías, uno se da cuenta que de manera implícita nosotros ejercemos dominio sobre estas teorías. De manera implícita, como cuando los niños aprenden a hablar. Los niños no saben qué es un morfema, no saben qué es un monema, no saben qué es un lexema, pero igual hablan. Pero cuando hay un reconocimiento del hombre, de su propia lengua y de la estructura de su lengua, pues uno espera que hable mejor y que escriba mejor. Entonces, por lo tanto, si ustedes son escritores y son buenos escritores y saben reconocer estas estructuras, les va a ir mucho mejor. Entonces, este señor Vladimir Prok descubrió 31 funciones. O sea, son funciones que interpretan los personajes en la historia y que rara vez no aparecían. No es que en todas las historias las 31 funciones aparezcan a cabalidad. Es muy posible que una de las funciones se salte, pero siempre van a aparecer la mayoría. La primera función, y ustedes la van a encontrar, no, pero ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Pensemos en Blancanieves. Todos saben la historia de Blancanieves, todos, ¿cierto? Pero no pensemos en las variantes de Hollywood, no pensemos en la niña de Crepúsculo, ¿cierto? Esa niña de Crepúsculo ni en todo, no, pensemos en el Blancanieves. La primera película, en el más tradicional, el que no tiene muchos la cambios. primera animación que hicieron, que era la mejor. Vamos entonces, para hacer esto más rápido, incluso más práctico, en vez de ustedes estar escuchando la cháchara que yo hablo, van a escucharla de manera diferente. Entonces vamos a estudiar esa historia de Blancanieves teniendo en cuenta estas 31 funciones. Pero la primera función que identificó Vladimir Prok, no todas van en orden, pueden estar en desorden, pero siempre están allí. Ah, bueno, y en el entendido de que son historias lineales. O sea, esas funciones casan en ese orden si son lineales. Pero si usted usa, por ejemplo, flashback o usa procesos de analepsis en su creación literaria, las funciones van a aparecer, pero no en el orden. No se fijen tanto en el orden. La primera función es quién tiene el alejamiento. Busquen en sus cartas. Para eso es onda. Listo, alejamiento. El alejamiento es que en la historia alguien de la casa se va. ¿Quién se va en la casa de Blancanieves? ¿Quién se va? La mamá. ¿Qué le pasa a la mamá? Muere. Entonces, esa fue. Entonces, fácil. Fácil sí, si es un solo cuento uno lo encuentra, pero es que este señor estudió cientos de cuentos y se dio cuenta que todo estaba ahí.
Entonces él estableció como un modelo matemático, pero literario, o sea, una cosa muy genial. El alejamiento, claro, usted dirá, pues claro, se alejó. Y si ustedes observan cualquier otra historia, por ejemplo, Hansel y Gretel, ¿quién se aleja en Hansel y Gretel? Hansel y Gretel. No, el papá. Pero antes del papá, la mamá que también se murió. Y entonces, que son elementos comunes a la tradición literaria y el folclore europeo entonces. Y el papá se tiene que estar alejando constantemente para poder ganarse la vida, y los niños quedan al cuidado de lo que aparentemente es la madrastra. Entonces miren que eso se repite, y no es que sea una casualidad, es que está acá. Entonces a la hora de usted sentarse a crear, usted no se puede sacar esto acá. Bien, ¿quién tiene una carta llamada prohibición? ¿Usted no la tiene? Sí. La prohibición. En todos los cuentos ustedes van a encontrar una prohibición. Ve, yo hables a tu abuelita, pero no te demores. No, ¿qué otra cosa? No le hables a los extraños. ¿Cuál es la prohibición de Blancanieves? ¿Qué le prohíben a ella? No hablar con nadie. Que no se vaya. Que los enanos le hacen una prohibición a ella. ¿Se acuerdan? No salga de la casa. No salga a la casa. Entonces fíjense que no es que vaya en un sentido sincrónico, puede ser incluso asincrónico. La prohibición de Rapunzel, la de la mamá. Usted no puede hablar con nadie, no existe nadie más. Soy solamente yo. ¿Cuál es la prohibición en Hansel y Gretel? Luego la encontraremos. Bien. Vamos. 3. Transgresión. Transgresión es cuando el personaje decide transgredir la prohibición. ¿Por qué lo decide transgredir? Porque es muy tonto, o porque necesita hacerlo, porque necesita hacerle caso a Vladimir Prof, no lo sé. Simplemente lo hace. ¿Quién tiene transgresión? ¿Qué lentos, mi kimono? Ah, con razón. La transgresión. En esa carta dice no pescar, pero le vale un pepino y está pescando. ¿Qué es lo que transgrede? ¿Qué es lo que transgrede Blancanieves? ¿Cuál es la prohibición que ella transgrede? Habla con la viejita. La misma, o sea, la transgresión tiene que estar aparejada a la prohibición. No es que usted está creando una historia y usted prohíbe algo y usted termina embalado, pero por otra cosa que no tiene nada que ver con la prohibición inicial. Fíjense que si ustedes están viendo una película, los primeros segundos del metraje de la película, aparece una casa, digamos, recortada contra un firmamento oscuro, hay una tempestad y es como una casa de tipo colonial, por ahí victoriana. Y hay una reja, y digamos que al lado de la reja hay, no sé, un lugar donde dice mucho cuidado, productos inflamables. Y resulta que el director quiso hacer un encuadre con esa imagen. Y ya pasaron casi 120 minutos de metraje, y a nosotros se nos olvidó eso. Se nos olvidó que lo primero que encuadró el director era un letrero que decía cuidado, líquidos inflamables. Y a lo último, ¿qué pasa? No sé si es una película de terror, que hubo una explosión o algo, se quemó. ¡Ah, con razón! Entonces, lo mismo sucede con las funciones. Usted no puede generar una prohibición que no va a ser transgredida. La prohibición tiene que ser transgredida, porque si no, entonces está violando la lógica interna del relato. Vamos con el conocimiento. En el conocimiento, el enemigo entra en contacto con el héroe. ¿Quién tiene conocimiento? ¿Está aburrido? No, te la acuerdo. Transgreda la prohibición. Ah, no, pero yo no le estoy prohibiendo nada, yo no estoy invitando. Entonces, ¿sí ves? Esa es una invitación. Entonces, como no la está transgrediendo, sí funciona. Hostia. ¿Quién tiene la transgresión? No. Venga, ¿qué pasa? Ya sé qué es lo que pasa. ¿Conocimiento? Tengo conocimiento. No. Eso, ¿quién tiene conocimiento? Está mal escrito. Hay un miquito con un libro. Ah, no. Mi kimono con un libro, está mal escrito, es por eso. Algunas nos quedaron mal escritos. Lo asentamos. No, esa no es. Y usted fue la que las pintó. Le debe dar vergüenza. Conocimiento. Bueno, Teresa, ay no, Dios, Teresa. ¿En qué momento, Blancanieves,
la bruja malvada tiene contacto con Blancanieves, no pasa nada, no está haciéndole nada, no le va a hacer daño, simplemente se acerca a ella para saber quién es. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo la visita? ¿O cuando es la madrastra? Cuando el papá se casa con la madrastra. Entonces la madrastra ve de primera mano quién va a ser su opositor. Información, esto es muy importante y esto es muy fácil. El enemigo recibe información sobre Blancanieves. ¿Quién tiene información? El espejo. Conocimiento es diferente. Y usted en el colegio era el que levanta la mano y responde a otro. Usted tiene la carta. Nos hizo la pregunta abierta. Jesse, tiene la carta. Está bien, pero es cierto lo que él dice. Recuerden que la información es diferente a conocimiento, son cosas diferentes. En la información, el antagonista obtiene información sobre Blancanieves y lo obtiene a través del espejo. El espejo le da información relevante sobre Blancanieves. Ahora, el engaño, el antagonista, el enemigo, engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes. En Blancanieves esto pasa hasta 3 veces. ¿Quién tiene engaño? Engaño, listo. ¿Cómo sucede el engaño? Así sea una sola vez, por favor. Cuéntame. ¿Cómo sucede? Porque ella se disfraza de viejita. Claro, cuando se disfraza de viejita. Pero también el engaño ocurre cuando, evidentemente, la madrastra engaña al padre de Blancanieves. Bien. Complicidad. Yo. Esta es un poco más difícil. Y como les digo, esto lo que hace es que fortalece la narración, la hace más creíble. La complicidad es cuando el agresor, el antagonista, está engañando al personaje y entonces el personaje se come el cuento y terminas ayudando. Y eso es muy sencillo. Pero no hay complicidad, por ejemplo, en los enanos para defender a... No, pero la complicidad es decir que el héroe termina ayudando al antagonista a que las cosas salgan mejor. Involuntariamente. No, chavo. Sí, esa misma. A ver, cuando Blancanieves muerde la manzana, la muy tonta muerde la manzana, está siendo cómplice de la bruja, le está haciendo el camino más fácil. La fechoría, esta es muy sencilla. Fechoría, el antagonista causa algún perjuicio a uno de los miembros de la familia. Finalmente en Blancanieves la bruja mata al papá de... Sí. Lo empieza a envenenar, ¿cierto? ¿Quién tiene la fechoría? La fechoría eso es una rata robando un banco. Bueno, vamos a ir más rápido. Está la mediación. ¿Quién tiene la mediación? Yo. En la mediación, la fechoría ya es pública, o sea, el héroe se da cuenta de que el antagonista causó mal, entonces el héroe ya tiene que iniciar la acción para reparar ese mal. ¿Dónde sucede eso en Blancanieves? El príncipe que intentaba. ¿Quién le brinda esa información a Blancanieves? ¿El príncipe? No, pues solamente la salva, pero no. Ah, sí, en la fechoría. No, en la mediación. En la mediación ya se conoce la fechoría del antagonista. Entonces se le está pidiendo al héroe que haga una reparación de esa fechoría. O sea, Cuando ok. los enanos buscan al príncipe. Esa sirve, Sí. porque estas funciones, como les dije ahora, se pueden repetir varias veces en un cuento. Hay algunas que van a faltar, pero lo más seguro es que si establecemos un juego aritmético, siempre en el cuento van a haber un 80% de las funciones, nunca menos, porque son patrones que son necesarios para dotar de credibilidad a la historia. Bien, aceptación, esta es la más fácil. El héroe decide partir, o sea, el héroe dice, no, yo tengo que hacer algo, entonces decide irse. ¿Quién tiene aceptación? ¿Cuándo sucede eso en Blancanieves? Yo la verdad no me acuerdo, por eso les pregunto. Hay un momento en que Blancanieves decide salir del castillo, huye del castillo. No, porque allá la engañan, ¿cierto? Allá la engañan, la van a matar. Entonces, esa aceptación hay que encontrarlo en otro fondo del relato. Recuerden, no siempre va a estar de manera aparente, pero ahí van a estar. Bueno. Partida es subsecuente aceptación, o sea, el héroe decide marcharse. ¿De dónde decide marcharse Blancanieves? Blancanieves no se marchó del castillo porque antes la sacaron del castillo y la iban a matar. Hay un momento donde Blancanieves decide marcharse. ¿Cuándo? Comenzó a
andar en el bosque. Pero no se puede tomar como aceptación cuando ella toma la decisión de bajar y abrirle a la bruja. Salir del lugar donde Debe estaba. partir. Eso no se puede ver. Sí, ¿sabes por qué? Porque de hecho en el monomito de Joseph Campbell que ahora vamos a ver, generalmente las aventuras de cualquier tipo de héroe solamente ocurren cuando usted sale de su zona de confort. Usted nunca va a vivir una aventura en su casa en calzones viendo la Champions League. Nunca va a ocurrir, bueno, a no ser pues que le caiga una plancha, por los que me dejan de novias, a no ser que le caiga una plancha encima y la aventura sea sobrevivir a eso. Pero generalmente en el conflicto tiene que haber un movimiento. Y a pesar de que el movimiento que ejerce Blancanieves de solamente bajar, abrirle a la bruja, eso ya genera una ruptura de su círculo de confianza. O sea que sí. Obviamente eso no hay que forzarlo, no hay que calzarlo a la fuerza. Esto se identifica con un estudio muy juicioso. Bueno, vamos con la prueba. El donante somete al héroe a una prueba que le prepara para la recepción de una ayuda mágica. ¿Hay algún momento de Blancanieves? ¿Quién tiene la prueba? Vos. Alejo, ¿hay algún momento en Blancanieves donde ella sea sometida a una prueba y si sale avante en la prueba le dan algo? Sí, cuando ella la bruja la manda para el bosque con el Es cierto, leñador. con el Y cazador. él le da una oportunidad, pero él la pone como a prueba, pues para que ella se vaya rápido antes de que él se arrepienta. Es cierto, es cierto. Interesante. Partida, el héroe se marcha. Eso ya lo pasamos, prueba. Reacción del héroe. Esta es muy importante. El héroe supera o falla la prueba. Ayer me estaba viendo una película de un man que se volvió muy famoso en los años 80 llamado, creo que se llamaba Danny the Eagle. Él era un saltador de esos Juegos Olímpicos de invierno. Y el muchacho él tenía como que una especie de autismo. Entonces el Comité Olímpico lo rechazaba a él porque no reflejaba pues, los valores atléticos de su propio Comité Olímpico de Inglaterra, no el Comité Olímpico Mundial. Y resulta que él luchó contra todo para poder aprender salto olímpico. Y cuando él consigue un tutor que fue un campeón olímpico, le enseña a hacer de todo, entonces la película va a la mitad del metraje y entonces yo me acordé de esto. Entonces yo dije, él no va a superar la prueba. O sea, él no va a superar la prueba porque entonces la película se acabaría muy corto, muy rápidamente. Y efectivamente no la superó, tuvo que regresar otra vez a su casa. Y eso es muy usual. Cuando construyan una historia, no piensen siempre en que el héroe salga avante. El héroe tiene que pasar por unos picos de evolución, y dentro de esos picos de evolución, esas mismas pruebas, él las va a fallar. Porque cuando el héroe está, digamos, saliendo airoso de todas las pruebas, es monotemático, es muy plano, es aburrido, y no genera como mayor expectativa. Bien, ¿quién tiene la prueba? Ya, listo ya. Reacción. ¿La superó o la falló? La del bosque, cuando el cazador la dejó vivir. La superó porque no estaría muerta. Porque esa prueba era muy delicada, tenía que ver con su vida. El regalo. El héroe recibe un objeto mágico. Blancanieves recibe un objeto mágico. La manzana, muy bien. La manzana es un objeto mágico. El hecho de que esto es muy importante. Sí, miren ahí. No parece una manzana, pero es un regalo. Es muy importante que dentro de las funciones, cuando el donante generalmente le da un objeto mágico al héroe, muchas veces pasa que el donante es el mismo villano y le está dando un objeto mágico para el perjuicio del héroe. Vamos con viaje. El héroe es conducido a otro reino, donde se halla el objeto de su búsqueda. ¿Qué es lo que está buscando Blancanieves? ¿Un hogar? Un hogar, un príncipe azul, salvarse el pellejo. Salvarse el pellejo. Entonces ella va a otro reino. ¿Cuál reino? Los enanos. El reino de los enanos. Ella va a otro lugar que es el reino de los enanos. Hay una lucha. El héroe y el antagonista se enfrentan en combate directo. Eso puede pasar al final, al principio, o puede pasar en la mitad de la historia. ¿Cuándo pasó eso? ¿Quién tiene el lucha? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo Blancanieves se enfrentó? Cuando llegó la bruja disfrazada A lo último, ¿cierto? de abuela, ¿no? Sí. Pero es que hay algo diferente, porque es que Blancanieves entra en ese sueño profundo y ahí se vuelve el héroe se vuelve el príncipe. Exacto. Él es el que llega Eso está muy bien. a salvarla. Estas funciones están dentro de algo que llaman, ahora vamos a ver las 7 esferas del personaje.
Entonces, y se pueden permutar. Quiere decir que, como una muy buena historia, el héroe que aparentemente era un héroe resulta ser un villano, o el villano resulta ser un héroe. Fíjense en Harry Potter, en la evolución de Snape. Snape, que todo el mundo lo odiaba, y uno al final, uno derrama las lágrimas. El man era el más buena papa de toda la historia. Incluso Dumbledore, si ustedes han leído todo el libro, eso no aparece en las películas, Dumbledore no era tan bueno, Dumbledore era muy pragmático. Entonces, incluso hay un momento donde Snape le dice a Dumbledore, que es que si es Harry Potter para él como un cerdo que lo llevan al matadero. Y Dumbledore que dice, pues si es necesario para poder destruir a Voldemort, sí. Y uno queda como que, Dumbledore diciendo eso de Harry Potter. Y uno queda en shock. Y eso es interesante. La marca, esta es muy difícil porque la marca es que el héroe, por ejemplo, la marca en Harry Potter. ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es la función narrativa en la marca de Harry Potter? El hechizo que el ave de Kedavra que le rebota a Harry, él queda marcado para siempre. Podemos encontrar quién tiene la marca. Podemos encontrar una marca no en Harry Potter, sino en Blancanieves. Hay una marca. ¿El físico de ella? No, algo que a ella le hicieron daño. Me pregunto, ¿le hicieron daño y quedó marcada? ¿Tiene una marca? Bueno, eso significa que, como dice la teoría, no necesariamente tienen que aparecer siempre. Entonces no está, no hay una marca. Victoria, el héroe derrota al antagonista. Sí. Lo tienes ahí, esa no había ni que preguntarlo. Enmienda, la fechoría inicial. ¿Quién tiene enmienda? La fechoría inicial. ¿Cuál es la fechoría inicial? Elwin. En Blancanieves, ¿cuál es la fechoría inicial? La envidia de esta señora porque quiere ser como la más bella y la más bella era... ¿Pero qué fue lo primero que hizo la malvada bruja que le causó el más grande daño a Blancanieves? La fechoría inicial es que este señor haya muerto, el rey. Eso no puede ser reparado. Entonces lo subsecuente, arrebatar el reino. ¿Blancanieves recupera el reino? ¿Al reino? De Blancanieves. Las películas, las últimas. Sí, Los muñequitos no, listo, los muñequitos no recuperan el reino. Eso no lo voy a editar, lo voy a dejar. Bien, el regreso. Evidentemente Blancanieves regresa. Ella regresa. A la vida, sí, porque está muerta ahí. No, no a la vida. Ella regresa a su lugar de origen. No, la Sí, primera. en la primera no, pues en la primera se quiere de casa y se va por el Se va con el príncipe, pues no se sabe para dónde. Sí. Puede ser para otro Bien. reino, para dónde. Hay un momento donde Blancanieves es perseguida. sí. Hay un momento donde, vamos a hacer esto más rápido, hay un momento donde ella recibe auxilio de alguien que no sea ella misma. Los enanos, bien. Hay un momento, eso es muy importante, el regreso incógnito. Hay un momento donde ella tenga que regresar a su lugar de origen. Tú la tienes por allí. Donde ella tenga que regresar a su lugar de origen de incógnito, bajo otra identidad. No pasa, listo, está bien. Fingimiento. Eso suena re mal, fingimiento. Un falso héroe reivindica los logros que no le corresponden. O sea, un falso héroe que se la hace pasar por héroe y resulta que no es así. Como en esa película de Frozen. Ah, sí. Que el muchacho que se casa con una de ellas. Él intenta casarse con la hermana de Elsa Sí. En Blancanieves no pasa, no hay un falso héroe, eso es lo que no hay un enano por ahí, no está gruñón, no hay uno que tenga unos intereses malvados con Blancanieves, no. O de pronto yo nunca nos dimos cuenta. Qué horrible. No, es que los Eran cuentos. 7 tipos ahí, falta ver qué tenía eso. No, es que eso Eso de Blancanieves y los 7 enanitos sacándolo de contexto es un poco delicado. Bueno, tarea difícil. Eso lo editábamos. Se propone al héroe una difícil misión. ¿Qué tarea le propusieron a Blancanieves que era muy difícil? Quedarse dentro de la casa. Lo más duro que le... Como sea. No se fue capaz de quedarse en cuarentena. ¿Qué tarea difícil? Yo no me acuerdo. Organizar la casa. No, lo hacía muy bien de hecho. Porque ya llegó allá de los enanos y todo. Pero No, esa tarea pecado. difícil. O sea, ser la albacea de la casa de los enanos y ganarse el favor de todos ellos. No, la tarea difícil era ser menos bella que la bruja. Se fea. Ser fea.
Pero que imposible porque... Cumplimiento, no lo logró, entonces no se da. Reconocimiento, el héroe reconocido, ella siempre fue reconocida, no se da. Desenmascaramiento, el falso héroe queda en evidencia o el... Sí, la bruja. Queda en evidencia la bruja. La transfiguración es muy importante porque ocurre cuando hay un cambio en la metamorfosis del héroe. ¿Cuál es la metamorfosis que sufre Blancanieves? Y es la más importante. ¿Quién tiene metamorfosis? La transfiguración es como que el punto culmen de la acción donde el héroe, a través de todas las vicisitudes que ha librado, logra ser transformado en algo diferente. Y aquí parece que... Cuando vuelve a ser princesa. No, porque ella siempre fue princesa. O de pronto, sí, Cuando eso está muy bien. recupera el No, está muy bien, volverse de princesa, pasar a ser reina y pasar a ser más madura. Pero entonces ahí sería como un análisis más. Hay uno que es muy interesante y es una metamorfosis y es la más importante, es del pasar de la muerte a la vida. Esa transfiguración es la más importante. O sea, es más importante porque usted no puede ser reina si está muerta, ni reina. Entonces, el castigo, el antagonista es castigado, sí, a la vieja bruja esta la aplastó una roca, ¿cierto? Y lo último, Hay varias muertes de esas. sí, y lo último es la boda. La boda. ¿Qué versión es esa? Bien. Entonces ya pasamos Es un nuevo eso. guión. Socorro en Blancanieves. Ahora sí, ahora esas cartas ustedes ya no las van a tener estas. Tenemos entonces pendiente. ¿Quién tiene un listado que se llama la salida? Tú tienes la salida. ¿Qué dice la salida? Primero, la llamada de la aventura. El rechazo de la llamada. La ayuda sobrenatural, cruce del primer umbral y el vientre de la ballena. Y luego van a encontrar unas cartas que dicen iniciación, que esas están en rojo. ¿Quién tiene iniciación? Iniciación, pasa. Dice, distintas pruebas, el encuentro con la diosa, la mujer como tentadora, la reconciliación con el padre, la apoteosis y el don fin. Y el don fin. El don final. Y por último, el regreso. El regreso. La negativa, el vuelo mágico, el rescate del exterior, el cruce del umbral de retorno, el maestro de los dos mundos, la Y libertad la para... libertad. Bueno, les voy a hablar de un personaje muy interesante y es que después de Vladimir Pro, vamos a rondear un poco de Vladimir Pro. Entonces, Vladimir Pro es de esos personajes muy interesantes dentro de la literatura, un ruso que le tocó vivir pues un tiempo bastante difícil, sacó su obra en 1928, el que hizo pues las 31 funciones que acabamos de ver. Y este señor influenció poderosamente a otros literatos, pero de Occidente. Y solamente cuando en Occidente le hicieron caso, entonces su obra logró ser como más difundida, pero casi 30 años después. Demasiado tarde, lo que seguramente le pasó a Franz Kafka y a muchos artistas les va a ocurrir. Pero resulta que por ahí en los años 50, creo que en 1959, 1949 o 1947, 1930, no lo sé, apareció otro señor llamado Joseph Campbell, que hizo también un estudio muy parecido al que hizo Vladimir Pro, pero él no trabajó con cuentos, él trabajó estrictamente con mitos. Y también hizo un estudio estructural para encontrar patrones. Pero el hombre pues sí escoró más a los presupuestos teóricos de Carl Gustav Jung, entonces trabajó más con los arquetipos. Y se dio cuenta que dentro de los mitos había unos arquetipos que inevitablemente iban a seguir apareciendo. Y esos arquetipos son los que nosotros vemos hoy en día todavía en el mundo del cómic. Él lo dividió en tres grandes momentos: la salida, la iniciación y el regreso. Es interesante porque él llamó a esto el monomito, o sea, el mito único donde vas a encontrar unos patrones no solamente en los mitos de los griegos, sino en los mitos de muchas culturas babilónicas, culturas sumerias, culturas amerindias, culturas asiáticas. Bueno, ahí también se sumen las babilonias y las sumerias, ¿cierto? Entre las asiáticas, muchas gracias, señor. Entonces, no es que, volvemos al tema, no es que ellos analicen un texto y entonces aparecieron los patrones. Eso ya parece alienígenas ancestrales, no, pero es en serio. Ellos se encuentran, allá no está viendo alienígenas ancestrales, es que la luna es una nave. Ay, me pegó una trasnochada viendo una vaina. Digo, la luna es una nave.
No, eso es, lo captura a uno la atención de inmediato, pues yo tengo que ver por qué. Entonces, bueno, pero poniéndonos serios, Joseph Campbell lo que encuentra de una manera muy juiciosa y muy esmerada, no, me pareció interesante. Yo digo, voy a llevarse a estos manes mañana, los voy a sorprender. Y los sorprendí. Entonces resulta que él empezó a analizar todos los mitos de muchas culturas y dijo, venga, pero es que se repiten los mismos patrones, especialmente en lo que se llama el mito del héroe solar. El mito del héroe solar es cuando tú tienes un personaje mítico que es como un personaje mesiánico, que salva a la humanidad. Entonces ustedes van a encontrar que hay un patrón muy similar entre la figura de Cristo, Moisés, entre la figura de Horus, entre la figura incluso de mitos amerindios. A casi todo le sucede lo mismo, pero ¿por qué? Y aquí lo vamos a ver con estas cartitas. Pero entonces vamos a analizarlo con cómics y con películas, muy rápidamente. Y ustedes van a ver que con esos cómics y esas películas, estos presupuestos de Campbell aparecen, pero ¿cómo es que aparecen? O sea, no es que todas las sociedades se hayan puesto de acuerdo, es que ineluctablemente, vuelvo y reitero, son patrones de creación que están en la psique humana y que definitivamente empiezan a aflorar y aflorar. Lo interesante de eso es que en la medida en que se repiten los patrones, la historia es más rica. No es que la historia sea más diversa, sino que la historia haya más correspondencia en el seno de la imaginación y la creación humana. Cuando alguien como que se sale de este patrón y como que quiere romper con estos patrones por dárselas de muy original, se termina encontrando en que la historia incluso puede parecer pobre. ¿No? Y si ustedes se fijan, de hecho, ¿por qué todos estos mitos son tan famosos y por qué todavía perviven en nuestra memoria? Precisamente porque obedecen a esta estructura. Y vaya, ¿y cómo encontraron esta estructura? Vuelvo y reitero, es algo que hace parte del inconsciente colectivo y está allí presente. O sea, bueno, es como si fuese algo instintivo, que lo tenemos primitivo ahí. Sí, como el temor a la oscuridad, como el héroe. El héroe es un arquetipo, el héroe es una figura que aparece en todas las culturas hay un héroe, en todas las culturas hay un villano, en todas las culturas existe el temor a la oscuridad, en todas las culturas las personas sueñan que están cayéndose al vacío, en todas las culturas alguien sueña que está perdiendo un diente. Yo no sé, es algo muy curioso, hay que leer más a Jung para entenderlo, porque Jung decía que toda la fuerza del universo se trasvasaba en el mito, y que el mito no era otra cosa que un disfraz de la realidad. Bueno, es algo muy loco, muy interesante. Bueno, vamos entonces a ver... Bien, vamos a observar entonces estas características del monomito a través de 4 productos culturales, a través de Superman, a través del Señor de los Anillos, de Batman, Harry Potter, Matrix y Star Wars. Yo dije 4 productos culturales. Son como 6. Hay más, vale. Por ejemplo, el primero, ¿quién tiene la llamada de la aventura? La llamada. La llamada, ¿qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué observas? Ocurre algo que hace que inicia Como que captura la atención del personaje, ¿cierto? Bien. Dentro de esto del viaje del héroe del monomito de Joseph Campbell, quiero hacer una aclaración. Es tan importante lo que logró Joseph Campbell que hoy en día la mayoría de los guionistas, esto lo hablé en otra ocasión, la mayoría de los guionistas de cine, para generar una historia que sea realmente contundente y coherente, se basan en el monomito. Entonces siempre buscan todas estas fases del viaje del héroe, especialmente si es una historia de aventuras, pues si es una historia, no, y hasta las historias dramáticas. Buscan poder obedecer a todos estos pasos para poder construir una historia consistente. Y resulta que muchos años después, a alguien se le ocurrió, de esas ideas que son tan sencillas, y se volvió muy famoso, llamado Christopher Vogler. Él escribió un libro llamado, no El viaje del héroe, sino El viaje del escritor, que era, o sea, utilizó todo lo que ya había trabajado Joseph Campbell, y eso no es plagio, porque eso es una readaptación literaria. Utilizó todo lo que hizo Joseph Campbell para enseñarle a los directores y a los guionistas de cine a hacer guiones consistentes y guiones cohesionados con la lógica interna del relato. Y ese señor se volvió muy famoso. Entonces casi siempre cuando alguien va a hacer una obra de teatro, hace una película, coge el viaje del escritor y coge todo, es lo mismo que dijo Joseph Campbell, pero está más diseccionado, es más digerible, porque Joseph Campbell es, aparte que es un mitólogo, es un lingüista y es un filósofo, y de pronto él se expresa para un público más culto. Pero Vogler no, Vogler puso esto, no, y aparte de que aquí vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, son 17 funciones del monomito. Vogler la resumió en 12 y le hizo pues, la vida más fácil a los guionistas. Se rumorea, y es cierto, que George Lucas cuando pensó en Star Wars, él se tomó al pie de la letra el monomito. Y vamos a ver que es cierto. Entonces vamos a empezar con Superman. La llamada a la aventura la tiene Jessica. La llamada a la aventura es que siempre en todo relato uno espera, a no ser que haya una dislocación de la línea narrativa, o sea, a no ser que esto empiece por el final de la historia, que es perfectamente legítimo, o por la mitad de la historia, pero cuando tú empiezas de manera clásica por el inicio, sucede algo que se llama en narrativa la exposición. Entonces, la exposición es la exposición de los hechos, donde muestran al héroe o muestran a los ayudantes del héroe en un escenario apacible. No ha pasado nada. Hay otras historias que necesitan lo que se llama un proemio o un prefacio, una explicación de por qué estamos en esos hechos. Si uno lee El Señor de los Anillos, cuando tú empiezas a leer El Señor de los Anillos no es como cuando tú te sientas a ver la película. ¿Qué es lo primero que pasa en la película El Señor de los Anillos? En la primera, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Cuáles son los primeros cuadros de la película? Muestran la guerra, muestran la batalla. Eso es como un proemio. Y cuando tú lees el libro, tú también te encuentras con eso. Quiere decir que, ¿cómo se llama ese señor? Peter Jackson. Peter Jackson, ¿cierto? ¿El Señor de los Anillos? Sí, el director. Cuando Peter Jackson llevó a la pantalla grande El Señor de los Anillos, él tomó nota de lo que hizo Tolkien. Tolkien dijo, bueno, voy a contar la historia del Señor de los Anillos, pero tengo que vincular esa historia con un antecedente. Entonces, cuando tú empiezas a leer El Señor de los Anillos en el libro, uno se queda un poco perdido, porque toda la historia del Señor de los Anillos es un legendario, es una historia muy grande, y El Señor de los Anillos es solamente una fracción de esa historia, sino que es la más destacada. Pero lo primero que publicó Tolkien no fue El Señor de los Anillos, sino El Hobbit. Y cuando publicó El Hobbit, lo publicó para niños, pero a la gente le gustó tanto que su editor le dijo, venga, esto está muy bueno, y yo quiero que usted continúe la historia, pero déle un tratamiento más adulto. Y el aspecto central del Hobbit no es el anillo, el aspecto central del Hobbit es el viaje de los enanos para ir a Erebor y recuperar su dominio. El anillo es casi que accesorio, pero entonces en el anillo se genera un correlato muy interesante. Entonces yo digo, no, hay que explotar esto. Y Tolkien entonces, listo, entonces voy a construir todo un universo en torno al anillo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno escribe, uno crea una historia, uno puede dislocar esas funciones sintácticas de la linealidad del tiempo. No necesariamente hay que empezar por el inicio. Uno puede empezar con una precuela, uno puede empezar in media res como sucedía con la Ilíada y la Odisea, bueno, la Ilíada más que todo. Uno puede empezar por el final, como ustedes han visto una película que se llama Poseídos, con Denzel Washington, es una película que cayó en el olvido. Esa película empieza con un demonio que se llama Azazel, ¿se acuerdan de esa película? Contando su historia, entonces él dice, les voy a contar la historia de cómo casi muero. Entonces empieza el demonio contando su historia y es una escena del final. Y entonces a lo largo de la historia a uno se le olvida esa escena del final, pero empiezas con el final. Pero entonces volviendo al tema del monomito, lo primero que sucede desde lo tradicional en las narraciones es la exposición de los hechos. ¿Dónde están los personajes? ¿Qué están haciendo? No pasa nada, no está pasando nada, digamos, que sea vertiginoso. Entonces muestran toda una situación muy apacible y uno empieza más o menos a delinear las intenciones de los personajes o su modo de implantarse en el mundo. Pero por el momento todo es muy sencillo, no hay nada súper especial. Ah, no, ya no estamos yendo, hijo. Pero se puede sentar. Gracias. Muy bien. La llamada de la aventura. Vamos a ver cómo es la llamada de la aventura. Se me perdió esta hoja. Con Superman. ¿Cuál es la llamada de la aventura de Superman? Dentro de ese mundo de la exposición está el mundo ordinario y el mundo extraordinario. Y es curioso que para nosotros el mundo ordinario sea el planeta Tierra, y el mundo extraordinario es Krypton, pero para Superman no. Dentro del orden narrativo de Superman, el mundo ordinario es Krypton, un planeta que está a punto de ser destruido. Cuando él realiza ese viaje interestelar, es cuando descubre un mundo extraordinario que es el planeta Tierra. Entonces hay una inversión de los valores, es muy interesante. ¿Por qué? Porque Superman en Krypton era un kryptoniano más. Cuando él llega a la Tierra y es alimentado por las fuerzas, y eso lo explica luego la ciencia ficción, por las fuerzas de un sol amarillo, es cuando él adquiere los poderes. Superman nunca llegó siendo poderoso.
Ustedes ven que los kryptonianos, si ustedes se fijan bien en los relatos del cómic y del cine, ellos incluso tienen tecnología para combatir. Ellos no están volando, no están tirándose rayos láser ni nada. Ellos son muy normales. Lo que pasa es que se plantea la hipótesis de qué pasaría si uno llega a un escenario diferente, bien sea por la gravedad o bien sea por la luz, porque ese es el caso de Superman. O sea, ¿qué pasaría? Yo como ente físico me deterioro o adquiero nuevas habilidades. O sea, que un proceso radioactivo. Puede ser. Lo que pasa es que cuando uno juega con los elementos de ciencia ficción, hay que ser muy finito para no caer en lo que se llama un ejercicio de mala ciencia ficción. Por allí hubo otro autor que se llama Edgar Rice Burroughs, que es el mismo autor de Tarzán, el mismo autor de Conan el Bárbaro, y otro personaje llamado John Carter. Que de hecho, eso sacaron una película que casi quiebra a Disney, la película de, ¿cómo se llama? John Carter, ¿cómo se llamaba? A mí me gustó. Y a mí me gustó. Sí. ¿Y qué pasaba con él? Es un ser humano que hace un viaje a Marte, pero en Marte tiene poderes. Entonces es básicamente el mismo sustrato que utilizan de ciencia ficción con Superman. Entonces, por lo tanto, la llamada de la aventura, rastrearlo en Superman es difícil. La llamada de la aventura es cuando lo sacan de Krypton, o la llamada de la aventura es cuando ya está en la Tierra, y cuando es la misma humanidad con todos los problemas, él decide, no, yo tengo que proteger a esta gente. Vamos a ver, ¿cómo es la llamada de la aventura en...? Pero la llamada a la aventura de Superman no es cuando él empieza a descubrir que tiene poder. Cuando está niño, está Exacto. Exacto. Entonces nosotros podemos ubicar ahí la llamada a la aventura, muy bien. Pero aún así él estuvo en abstinencia hasta que muere su padre adoptivo, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, fíjense en eso, que ahí encuentra uno de los elementos que utilizó Joseph Campbell para estudiarlo, incluso en los cómics uno lo encuentra. Si pensamos en El Señor de los Anillos, ¿cuándo en El Señor de los Anillos, no en El Hobbit, sino en El Señor de los Anillos, cuándo es el llamado a la aventura? Esa es sencilla, ¿cierto? ¿Cuándo es el llamado a la aventura? Cuando llega Gandalf. Cuando llega Gandalf. Porque Frodo está muy tranquilo en su mundo. Pues llega Gandalf a trastornar toda la serie de acontecimientos que se vienen. Y uno de esos llamados a la aventura es, pero no se lo proponía Gandalf, sino que es que Bilbo es el que de manera inconsciente lanza la aventura a Frodo al darle el anillo. Entonces que usted es el que va a heredar esto. Y miren que en el llamado a la aventura, no, pero sigamos viendo los otros. Entonces ahí quedamos con este, Superman, joven. Batman, ¿cuál es el llamado a la aventura de Batman? ¿En qué momento? Cuando matan a los papás. Cuando matan a los papás puede ser un llamado a la aventura incipiente, pero es cierto. Pero el llamado a la aventura es cuando Batman crece, más bien Bruce Wayne, y él tiene una vida muy cómoda. Yo creo que estoy dando hace rato, le estoy mostrando las patas del trasero no, qué pena. Es Batman cuando él empieza a observar la descomposición social de Ciudad Gótica, él toma conciencia de que él tiene los recursos y que él puede hacer algo, pero él se niega a eso, y entonces lo que hace es que hace un viaje diferente. Entonces el llamado de aventura en Batman es muy interesante, porque el llamado de aventura es volverse como una especie de como un hombre bohemio, itinerante, que empieza a ir por todos lados a gastar su plata de incógnito, y es cuando descubre a Ra's al Ghul, y Ra's al Ghul le habla de la Liga de las Sombras, y entonces él empieza ya a tener una evolución diferente. Pero bueno, eso es otro caso. Entonces ahí en Batman es un poco difícil de detectar, pero claro que en Batman existe el llamado a la aventura. Harry Potter es muy sencillo. ¿Cuál es el llamado a la aventura en Harry Potter? No, eso está muy... Las cartas de invitación a Hogwarts es el primer llamado a la aventura, pero él no sabe, él ni siquiera sabe que tienen esas cartas porque no se los permite. Pero según él, ¿qué pasa con Harry Potter si a él le envían la carta y nunca ocurre nada, y sobre Harry Potter se hace otra historia? Entonces Harry Potter no existe como tal, porque el héroe no se pone en movimiento, no hay fuerzas de tensión, no hay conflicto, no pasa nada. Harry Potter sigue en la casa lavando los platos y soportando a todos. Obviamente así puede hacer con Bruce Wayne. Si no matan a los papás, no arranca. Si no matan a los papás, exacto, Si no arranca ahí. nunca va a pasar allí nada. Era necesario la muerte de los padres. Es una situación bastante curiosa, pero bueno. ¿Cuál es la llamada a la aventura de Matrix, Neo? ¿En qué momento lo llaman a la aventura? Profesor, ¿en qué momento llaman a Neo a la aventura? Bueno, yo lo recuerdo mucho porque me he visto esa película 30.000 veces. Cuando le escribe Trinity, le escribe en el portátil y le dice, wake up, Neo.
despiertas, sabemos que estás allí. Neo en esos momentos él vive en un mundo, es su mundo, es el mundo ordinario. Él no sabe que hay un mundo extraordinario. Según Joseph Campbell, él no sabe que hay un mundo extraordinario, entonces él vive en su mundo ordinario y él cree que Trinity hace parte de un grupo terrorista, de unos hackers. Hasta ahí llega la cosa. Entonces ahí es el llamado a la aventura, cuando ella le dice siga el conejito blanco. Le dicen en el computador y inmediatamente tocan la puerta. ¡Pac, pac! Y hay una relación con Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, incluso hay más influencias cuando Morfeo le pasa de las pastillas. Entonces él le dice, una te llevará a un agujero y otra te llevará a otro. O sea, hay unas alusiones a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, inmediatamente tocan la puerta y claro, hay unas personas que lo están invitando a una fiesta y hay una chica que tiene un tatuaje y un conejo blanco. Entonces él como que, vaya, aquí está pasando algo. Y decide ir a la fiesta, y es en la fiesta donde conoce a Trinity. Entonces ahí es pero él todavía no ha logrado salir de su mundo, ha sido llamado a la aventura. El llamado a la aventura no implica la aceptación, todavía no, porque vamos a ver que hay otro momento donde es el rechazo del héroe. Bueno, luego, esta es muy fácil, ¿cuál es el llamado a la aventura en Star Wars? ¿Quién no llama a la aventura? Luke Skywalker. ¿Quién no llama a la aventura? Obi-Wan. Todavía no. No. Todavía no. Hay un momento, Artudito. Cuando él encuentra a Artudito y ve el mensaje encriptado, ese es el llamado a la aventura de él. Y en el mensaje le dicen, ve y busca a Obi-Wan. Incluso el Skywalker rechaza eso, no porque es que él vive en una granja. Tiene que producir leche negra porque incluso es una leche que sale negra. En fin. A mí me intriga, ¿puedo utilizar esta carta ahora? La mujer como tentadora. Llévesela. No, hablo de que la princesa Leia es la que se ve en la imagen de Arturo bueno. en Star Wars. Ya vamos para allá, claro. Ahora, en la salida, apenas está en el llamado a la aventura, y en la salida, generalmente hay un rechazo. Generalmente hay un rechazo a esa aventura. Vamos rápidamente, para poder terminar esto y que podamos trabajar con la rúbrica. Igual se nos hace tarde otra vez. Pues que está oscuro. Para las 6. 5:42. No, sí tenemos buen tiempo. ¿Cuál es el rechazo, por ejemplo, para ir rápidamente? Luke Skywalker, él dice, no, pues yo tengo que trabajar con el tío Ben. ¿Cómo va a ponerme en una aventura a enviar mensaje? ¿Y usted ha notado que eso le pasa a uno muchas veces? Uno no, pues yo soy profesor, yo estoy en la casa, yo mañana hay un partido, yo cómo me voy a poner a hacer eso. Eso incluso dentro de nuestros hábitos cotidianos, a uno lo llaman a la aventura y uno la rechaza. Por eso es que nosotros no somos seres, ¿vale? En Matrix, Neo hay un momento donde él ya rechaza a Morfeo, lo está llamando, y él dice que no, que él tiene que trabajar, que él se va a meter en problemas, que no sé qué. Y Morfeo le da una salida, le dice, salga a la ventana del edificio y haga tal cosa. Y él dice, no soy capaz, y él se devuelve. Y es cuando se lo llevan, cuando se lo lleva el agente Smith, se lo llevan esos otros agentes y ya lo salvan, porque se cumple la función de Joseph Campbell del rechazo. Esa función, rara vez usted ve un héroe que lo llaman a la aventura y dicen que no. Siempre se opone resistencia. Porque cuando el héroe no pone resistencia en una historia y sale a la aventura, es cuando empezamos a ver un héroe, o empezamos a ver que son personajes predecibles. Entonces son personajes predecibles, ay mira, salió la aventura así como así. ¿Y por qué? O sea, no se contrapone a la aventura. Cuando en el Hobbit llegan la compañía de enanos y le dicen a Frodo que lo necesitan porque están buscando un buscador, un Hobbit, que está haciendo Bilbo, no Bilbo, sino Bilbo Bolsón. ¿Cómo se llama el tío de? Bilbo, eso, Bilbo. Bilbo en el Hobbit, y no, pues que yo estoy fumando pipa. Y ya planeé mis cosas, yo como me voy a una aventura. Y la rechaza hasta que tiene que llegar Gandalf y lo tiene que sacar de su zona de confort. No venga, es que eso es muy importante. Bien, ahora ya pasamos la llamada a la aventura, el rechazo. Ahora viene la ayuda sobrenatural. Recibe un objeto mágico o el héroe tiene un tutor mágico, que es el que le empieza a ayudar. Nosotros, por ejemplo, en Harry Potter, ¿cuándo es que Harry Potter recibe la ayuda sobrenatural? Muy sencillo. Primero, Harry Potter, lo llaman a la aventura, pero él no puede ir. Primero, porque nunca le dan la carta. El llamado está, pero no le dan la carta. Él no puede rechazar esa llamada todavía porque no la ha aceptado ni siquiera. Entonces, decididamente necesita una ayuda sobrenatural. Y es cuando llega Hagrid, el gigante.
El gigante tiene que hacerse presencia físicamente, utilizar su magia para poder convencer, no convencer, sino que por medio de coacción a los Dursley los saca del juego. Y no, es que yo me llevo a Harry, punto. Pero incluso, o sea que primero fue la llamada de la aventura, no hubo rechazo, sino que luego fue la ayuda sobrenatural, o sea que el rechazo fue después. O sea, quiere decir que esto no siempre es cronológico. Entonces ustedes pueden jugar con eso. Y Harry se niega, dice, no, es que yo no soy mago, yo no soy nadie. Entonces cuando el tutor mágico le explica, con su ayuda sobrenatural, porque es un mago, le explica, no, es que mira, que sí se puede. Aquí hay algo muy importante, él cruza el primer umbral del héroe. Cuando el héroe sale de su mundo normal y pasa al mundo extraordinario, no es como en Los Simpsons, ese capítulo del limonero, que es que este es el paso. ¿Cómo es, profe? Esta línea representa el paso de la infancia a la adultez, y ellos son como que, mirándolo con el respeto, los niños. Y luego acabándose el capítulo, la niña está jugando con una cometa, y se devuelve. Entonces, no es tan fácil como eso. El paso de ese mundo normal al mundo extraordinario tiene que representar una prueba muy poderosa, donde generalmente hay guardianes. Incluso Joseph Campbell apunta que el paso al umbral desconocido y oscuro es también el paso del no creyente al paso de abrazar una nueva fe. Y por eso el umbral desconocido, peligroso, puede constituirse como una iglesia resguardada por gárgolas o por dragones. Y por lo generalmente vamos a encontrar dentro de la tradición medieval que esos lugares que están velados para otras personas siempre había una heráldica, de un monstruo, de una gárgola, de un dragón, porque ellos representan de manera simbólica el guardián. Entonces, no cualquiera puede cruzar. Por lo tanto, dentro de los relatos, para que esa persona pueda salir a la aventura y para que esa persona salga a la aventura de manera exitosa, tiene que enfrentar una prueba en contra de unas entidades físicas. ¿Y dónde encontramos eso? Por ejemplo, hablemos de Star Wars. ¿En qué momento? ¿Cuál es el primer cruce, el primer umbral que cruza Skywalker? Cuando muere su tío. Cuando muere su tío, ¿qué le pasa? ¿Quién lo mata? ¿Lo matan? ¿Él sí muere? Bueno, yo ya no soy muy seguro tampoco. ¿A quién? Perdona. Luke Skywalker. ¿Y qué mata al tío que Obi-Wan? O sea, es que estamos haciendo un análisis de la estructura de los textos según Sí, Joseph Campbell. Entonces, Luke, Joseph Campbell dice que el héroe, para poder pasar al mundo extraordinario, él tiene que pasar por el primer umbral, y el primer umbral representa una prueba. Para no hacer esto tan extenso, en el Hobbit, cuando ellos están saliendo de la comarca, los hobbits, ellos para poder, justo en el momento en que uno se da cuenta, ya salieron de la comarca y se adentraron en el vientre de la bestia, es cuando están los Nazgûl persiguiéndolos en caballos, y ellos se tienen que esconder debajo de un árbol, de unas raíces. Entonces, allí, esa representación de ellos poder cruzar, de ellos poder vadear ese peligro, lo vamos a tomar de manera simbólica como el cruce del primer umbral. Bien. El vientre de la ballena. El vientre de la ballena es cuando ya estando en ese peligro, a través de ese peligro, hay una evolución del personaje, y se entiende que ya están metidos hasta el cuello en estas circunstancias que incluso los pueden superar a ellos, como cuando los hobbits se enfrentaron a los Nazgûl en esa cima, y donde hieren a Bilbo. A propósito, si revisamos a Vladimir Prot, y Vladimir Prot dentro de sus 31 funciones habla de la marca. Esa es la marca que toda la vida va a llevar Bilbo, cuando lo cruzan con la espada y que solamente lo cura. ¿Cómo se llama la chica? Pero Bilbo no. Frodo, me he confundido. Frodo. Entonces miren que sí, hay una comunión ahí muy tremenda entre los presupuestos de Vladimir Prot y los de Campbell. Bueno, yo los estoy aburriendo ya mucho. Vamos a pasar a la iniciación. ¿Quién tiene la iniciación? Allá, acá dice que la iniciación. La iniciación. De los puntos. Sí, hablemos de Batman. Batman es iniciado. Lo inician las Ligas de las Sombras. Y hay en la película, por lo menos, en la primera película, Batman Begins, a él le proponen una prueba, que recuerden que las pruebas se superan o no se superan. Pero eso no significa que el héroe fracase, sino que lo que significa es que da unos picos de evolución diferentes de unos héroes a otros. Dentro de la iniciación, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la prueba que le propone la Liga de las Sombras a Batman para poder ser un iniciado? No un iniciado de la Liga de las Sombras, sino ya un graduado. ¿Cuál es la prueba? Salir como ese
No, pero esa es otra De película. otra más adelante. Esa es otra película más adelante. Sí. Es cuando él está con Ra's al Ghul, esta es Batman Begins, la primera de Nolan. Batman Begins, cuando él está con Ra's al Ghul y él le pone una prueba que de hecho él, en la película, él se rechaza, él rechaza la prueba. Bueno, matar. La prueba para Batman es, él derrotó a alguien, o creo que fue alguien que robó algo, entonces debe matarlo. Él se niega a hacer eso y es cuando él se supone que derrota a las ligas de la sombra. Esta es una de las pruebas. Y esta es muy importante. Se llama el encuentro con la diosa. El encuentro con la diosa es un estadio dentro del monomito donde el personaje encuentra un amor muy grande, muy fuerte, que es el que va a marcar su camino. ¿Cuál es ese amor? Ese amor puede ser el amor por la justicia, el amor por la humanidad, el amor al prójimo, puede ser una mujer. Y en Batman no es otra cosa que el encuentro con la diosa, el encontrarse a sí mismo después de haber sido un millonario despreciable, egocéntrico, mezquino, darse cuenta que a él le interesa la vida de los demás y que quiere defender la vida de los demás. Y es allí donde está el nacimiento del verdadero Batman. Y luego está la mujer como tentadora. La mujer como tentadora, ¿dónde la encuentra uno? En Batman. Es bastante difícil porque el hombre, la que usted quería. Sí. Esa mujer como tentadora es bastante complicada porque de hecho Batman tiene unas relaciones bastante anormales con el género femenino. Pero en otros personajes uno sí puede encontrar. ¿Cuál es el momento donde Neo, o donde Luke, o que otros tenemos acá, o donde Harry tiene... Bueno, Harry es una tentación con una mujer, no. ¿Dónde ellos tienen una tentación con una mujer? Pero Batman no sería con la tuya. Ah, bueno, muy bien, claro, pero ese sería otro arco. Eso está muy bien. Sí, hay un momento... Con Robin. Hay un momento... También. Hay un momento donde Batman, en los diferentes arcos, él tiene esa tentación con Gatúbela, primero porque es muy sexy y además porque Batman encuentra una contrapartida. O sea, encuentra una chica lo suficientemente tenaz, lo suficientemente habilidosa y astuta que puede está a su nivel. No Batichica, es ella. Pero ella es una tentación porque ella representa el bando opuesto. Pero si ustedes se fijan en El Señor de los Anillos, hay un momento para Frodo, no para Bilbo, sino para Frodo, donde él tiene el encuentro con la diosa y es muy especial, que es con Galadriel. Entonces él encuentra a Galadriel y para Bilbo es la diosa. Pero esa misma diosa se constituye en la tentación, porque acto seguido de que Galadriel le ofrece pues todas las posibilidades del anillo, le dice, dame el anillo y yo seré la más poderosa, la más hermosa, y no sé si le ofrece algo a él a cambio. Y para él es muy difícil. ¿Qué? No le ofrece nada a cambio. Él no le ofrece nada a cambio. Sí, exacto, no le ofrece nada a cambio. Entonces, ¿qué resulta allí? Que tanto los que son los donantes, los ayudantes, pueden también representar diferentes funciones dentro de la historia. No se queden siempre con un villano, no se queden siempre con un paladín, no se queden siempre con un argumento, digamos, muy abroquelado, que no tenga divergencias. Entre más, claro que las divergencias y el cambio de personajes y las actitudes tienen que estar relacionados con una lógica. Tampoco hay que forzar eso. La reconciliación con el padre. Generalmente la reconciliación con el padre es que cuando el héroe sale a su viaje, él sale enemistado con una figura paterna. Pero esa figura paterna también es una figura simbólica. Ese padre también puede representar un sistema de valores o incluso una institución. Cuando nosotros observamos, Star Wars, ¿con quién está enemistado Luke cuando sale? ¿O en qué momento se enemista con alguien Luke? Con Obi-Wan. Luke se enemista con Obi-Wan porque Luke tiene la premura, ya se siente un Jedi. Pero Obi-Wan dice que no, que tenga paciencia. Y esa es una de las razones, tengo entendido, por las cuales muere Obi-Wan. Y luego también cuando ustedes ven la venganza de los Sith, aunque aquí no hubo reconciliación, Darth Vader, que es Anakin Skywalker, está también enemistado con Obi-Wan porque Obi-Wan es muy paciente y entonces quiere seguir unos procesos muy lentos, pero Anakin no lo desea. Evidentemente esa reconciliación puede desembocar, esa falta de reconciliación puede desembocar en una tragedia. Esta es muy importante, la apoteosis. La apoteosis es muy interesante porque la apoteosis representa algo muy parecido que vimos en las 31 funciones de Vladimir, pero ya vamos a terminar, tranquilo, y es que es una transfiguración. Pero esa transfiguración solamente es posible cuando el héroe llega, digamos, a las profundidades del Averno.
es cuando el héroe muere y logra transfigurarse, pero no morir en el sentido literal, él puede morir de muchas maneras. Cuando observamos la que es con Bane, hay una transfiguración de Bruce Wayne cuando es derrotado por Bane, que Bane le da tremenda paliza, y esa transfiguración solo es posible con la ayuda de otros personajes que parece que son exógenos a la historia, y esos son los personajes que están allá en ese foso, y es cuando Batman entiende que el problema que él siempre tuvo fue no tener miedo, y tener miedo es necesario para él poder hacer las cosas bien y para poder ser mejor. Es como cuando yo le decía a Teresa, cuando uno le enseñan a dibujar, generalmente no le dicen, usted tiene que dejar el lápiz, tiene que dibujar con lapicero. Y uno al principio con lapicero uno se equivoca muchas veces, pero cuando uno domina el lapicero, entonces uno entiende que en la medida que uno domina el lapicero, uno tiene que equivocarse menos. Entonces los trazos tienen que ser más simples, uno tiene que ser más concreto, porque si no te vas a equivocar bastante. Y bueno, este es un tipo de transfiguración. En el mundo griego existía el concepto de la palingenesia, que solamente se puede construir cuando se ha destruido algo, y solamente la vida viene cuando hay muerte, y por eso es que los animalitos se comen entre ellos, porque ellos tienen que otorgar la vida. Y generalmente en el camino del héroe, cuando hay una historia que tiene que ser consistente, ese héroe en algún momento tiene que haber muerto, ese héroe tiene que haberla pasado realmente mal, tiene que haberle dado una paliza de las buenas, ese héroe tiene que haber fracasado. O sea que uno de los personajes que más tuvo ese tipo de cosas fue Sella. Sella. Vivía cascado a toda hora y volvía... Sella tuvo 100.000 transfiguraciones, eso ya hay que hacer un meme con eso. Y bueno, ya finalizando la iniciación, para pasar ya al último que es el regreso, después de la apoteosis, cuando el héroe ha sufrido esa metamorfosis, ya ha sufrido esa transfiguración y es un hombre nuevo, él obtiene un don. Y ese don le va a permitir destacarse, o sea, siendo ya héroe, ya tiene un nuevo don. La transfiguración que tiene Bruce Wayne, en esta película donde hablamos que interviene Bane, es que ya es capaz de dar una muenda a Bane cuando el tipo prácticamente lo humilló. La transfiguración de Skywalker solamente es posible cuando su padre le corta la mano. Después de que su padre le corta la mano, el hombre tiene una transfiguración a tal punto que es capaz de enfrentarse incluso al emperador. Y luego tenemos, y este es muy importante, es una transfiguración muy importante, que es la de Neo. Neo tiene una transfiguración justo en el momento en que lo matan los agentes. Cuando lo matan los agentes, entonces ocurre el proceso de palingenesia. Al él morir, entonces sale renovado. Y es en ese momento donde él obtiene el don. ¿Cuál es el don? Que él puede manipular a su antojo la matriz. Entonces fíjense que todos estos elementos uno cree que son coincidenciales, no son coincidenciales, son arquetipos de creación y siempre van a estar allí. Y por más que uno desee salirse de esos arquetipos, la creación siempre va a desembocar en el camino del héroe o siempre va a desembocar en las 31 funciones de Vladimir Pro. No hay forma de salir de eso, no hay forma, porque es como que una condición natural de la creación. Uno puede explorar y uno puede teorizar y uno se puede volver mamón con eso tratando de encontrar el porqué. Pero son cosas que por el momento nuestro entendimiento no logra abarcar, por tanto el tema de la mitología no corresponde a asuntos muy racionales. Cuando tratamos de racionalizar, porque a mí me lo han dicho mucho las personas, ¿cómo es posible que Zeus haya embarazado a Dana y haya nacido Perseo cuando él se convirtió en lluvia de oro? O sea, ¿cómo es posible desde lo biológico? O sea, no es posible y tú no puedes racionalizar eso. Eso se entiende simplemente bajo los mecanismos de la magia. Y eso pues le ofrece una dimensión a la literatura muy interesante, darnos cuenta que incluso nosotros en pleno siglo XXI, nuestras creaciones literarias están subordinadas a algo que es casi mágico, y es como muy interesante, ¿cierto? Alienígenas ancestrales. Bien, el regreso. El héroe por lo general regresa a su lugar de origen, y en el regreso pasan varias cosas. Primero, que él no quiere regresar, no quiere regresar y quiere seguir como ustedes están especulando ahora, no. Blancanieves se quedó con el príncipe, fueron a Cancún, no se sabe. O definitivamente regresa, y cuando regresa siempre ocurre algo llamado el vuelo mágico. ¿En qué regresamos? En el vuelo mágico. En un Pegaso, en una escoba, en un objeto mágico, pero ese vuelo mágico también se puede entender como, no es necesariamente un vuelo, sino como un desplazamiento geográfico extraordinario sin que medie una criatura mágica. Está el rescate del exterior. Puede ocurrir que en el regreso, el supuesto antagonista, y esto es muy común en las películas, cuando dicen, pégale un tiro en la cabeza y lo dejaron vivo.
y luego aparece otra vez el villano. Entonces miren que acá hay otro leitmotiv de la narración. El villano vuelve y aparece, pero esta vez no es el héroe el que lo ultima, esta vez es un sujeto inesperado el que lo ultima. Ustedes han visto Duro de Matar, la primera. En Duro de Matar, la primera, hay un villano que a lo largo y ancho de la película está súper enojado con John McClane y lo persigue por todas partes. Y más o menos como a falta de unos 30 minutos de metraje de la película, se supone que John McClane lo ultimó. Y durante la película hay una persona que está ayudando a John McClane, que es un policía que lo retiraron de las calles porque supuestamente no sabía manejar un arma de manera adecuada y parece que hirió a unos niños. Y bueno, y al final ya de la película sale el supuestamente villano que había sido ultimado y va a matar a John McClane y están ahí unos periodistas rodeándolo. Pero John McClane en ese momento, pues durante toda la película cascó a todo el mundo. En ese momento hace lo que haríamos nosotros, ay, fue puta, me mataron. Hace esto con la chica. Y entonces a uno le da risa y es en ese momento cuando el personaje inesperado mata al villano. Y ese es el patrón de la ayuda exterior. Y el cruce del umbral de retorno también implica que al retornar a su hogar se puede encontrar con una última prueba. Y puede ser precisamente ese antagonista que uno consideraba que está ultimado, pero no está ultimado. Eso también ojo con eso, que se puede volver un cliché. ¿Cuántas veces se ha utilizado ese recurso? El villano que estaba muerto y volvió y apareció, todo ensangrentado. Y no ha sido ultimado. A veces se vuelve como canción. Entonces, como les dije, traten de no forzar esas iniciativas allí narrativas. Y eso es muy importante. Cuando regresa el héroe siempre regresa con algo que se llama el elixir. Y el elixir no es otra cosa que el don que él obtuvo. Y al obtener ese don, este personaje se convierte en el maestro de los mundos. Se convierte en el maestro tanto del mundo ordinario como se convierte en el maestro del mundo extraordinario. Y nótese que esto es muy verídico y es muy fácil de observar en Matrix. Fíjense que llega un momento en que Neo ya tiene unas cualidades tan impresionantes que él no solo domina la Matrix, sino que él fuera de la Matrix, él es capaz también de dominar las reglas de la física dentro de lo que se supone que es el mundo, que era el mundo ordinario para él, el mundo real. Y es muy interesante porque incluso hay un punto en que Trinity le dice, cuando él le dice tenemos que ir a la ciudad de las máquinas, y ella le dice es imposible llegar, entonces dice no, es que yo creo que podemos ir. Y él simplemente pues levantando la mano destruye todas las máquinas, porque él se convirtió en el maestro de los mundos. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, les iba a proponer una actividad con la rúbrica. La rúbrica yo se las voy a dejar para que ustedes en su casa pues la usen y creen un personaje. Pues nada, yo creo que están agotados, yo también estoy agotado. Muchas gracias por su tiempo. Y los esperamos, si tienen ganas y tiempo, para el próximo 20 de noviembre, es nuestro último taller, y el próximo 20 de noviembre se va a hacer muy práctico, vamos a hacer un juego de mesa. Vamos a hacer un juego de mesa basado en un producto literario. Puede que utilicemos El Señor de los Anillos, puede que utilicemos 100 años de soledad, o puede que utilicemos La Teogonía de Hesiodo para hacer un juego sobre dioses. Si ustedes ven mi canal de YouTube, ahí van a encontrar que hay algunas muestras de esos juegos de mesa, y pues espero que ustedes también vengan a esa última sesión, porque es muy interesante en cómo a través de un producto literario uno puede hacer jueguitos de mesa. Pues nada, muchas gracias muchachos, muy amables. Muchas gracias. Sí. Si nos esperan nos tomamos un café, pero ustedes pagan eso.